Lucas capítulo 14, versículos 25 al 35. Dice la santa y bendita palabra de Dios: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Este será el texto en el cual meditaremos en esta mañana, siguiendo nuestro estudio consecutivo o expositivo del Evangelio de Lucas. La predicación lleva por título: el precio de seguir a Cristo. El precio de seguir a Cristo. Hay algunos cristianos que quisieran escuchar siempre al Señor Jesús diciendo solo palabras de amor y misericordia, solo palabras halagüeñas y de paz, pero no quieren escucharlo decir palabras fuertes y confrontadoras. En este pasaje encontramos palabras del Señor Jesús que confrontan y que ponen al seguidor de Cristo en la necesidad de reflexionar, de autoexaminarse y ordenar sus prioridades en su vida. En la necesidad de tomar una decisión, la decisión más importante de su vida, y es la decisión de seguir a Cristo. Cristo, en este pasaje que acabamos de leer, nos enseña que Él está en desacuerdo con el cristianismo barato y facilista. Eso es lo que nos deja ver Cristo en este pasaje. Un total desacuerdo con el cristianismo barato y facilista. Lamentablemente, el ofrecimiento que hoy día se hace del Evangelio solo hace énfasis en recibir los grandes beneficios de Dios, que sin duda los hay, presentando el camino cristiano como camino de rosas y algodones solamente. Pero poco se habla de las renuncias y el costo que implica ser discípulo del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que comúnmente se escucha en el cristianismo hoy en día, en las iglesias hoy en día. Un cristianismo facilista, un cristianismo barato, un cristianismo que solo habla de prosperidad económica, pero que no habla de renuncias ni de arrepentimiento.
que no habla de ordenar prioridades. El cristianismo hoy en día solo hace énfasis en la avaricia, hermanos, pero no hace énfasis en la renuncia del yo, en la renuncia de mis pecados, en la renuncia de amar este mundo, de odiar este mundo y amar a Cristo. Para estudiar este pasaje, mis hermanos, que hemos leído en esta mañana, vamos a dividirlo en 3 puntos. Estos 3 puntos es para que tengamos un mejor entendimiento del sermón, de la exposición de la palabra del Señor. El primer punto es la exigencia para ser discípulo de Cristo. Al leer el pasaje podemos entender que hay una exigencia para ser discípulos de Cristo. Al leer el pasaje también podemos darnos cuenta que hay un segundo punto, y es la precaución para ser discípulo de Cristo. Pero también al seguir leyendo el pasaje podemos darnos cuenta que hay un tercer punto, y es el desastre de pretender ser discípulo sin llevar la cruz de Cristo. De manera pues que esos serán los 3 puntos en los cuales meditaremos en el pasaje que hemos leído en esta mañana. Número 1, la exigencia para ser discípulo de Cristo. Número 2, la precaución para ser discípulo de Cristo. Y número 3, el desastre de pretender ser discípulo de Cristo sin llevar la cruz. Veamos pues entonces en primer lugar nuestro primer punto, la exigencia para ser discípulo de Cristo. Esto lo vemos en los versículos 25 al 27. Lean conmigo estos 3 versículos. Dice el texto: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. ¿A quién es y en qué consiste esta exigencia para ser discípulo de Cristo? Veamos en primer lugar a quiénes va dirigida esta exigencia para ser discípulos de Cristo. Nos dice el texto que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. O sea que ¿a quiénes? A la multitud, toda aquella que le iba siguiendo. Pero era solo para los de esa época, ¿cierto? Es para todos los que pretenden ser seguidores de Cristo o discípulos de Cristo. Los que seguían a Jesús se contaban por millares en esa época, como también hoy sucede lo mismo. Y como es de esperarse, en la multitud que seguía a Cristo había todo tipo de personas. Había por lo menos 5 tipos de personas. Estaban los que lo seguían por curiosidad, por saber qué enseñaba y qué hacía. No porque estuvieran interesados en seguir sus enseñanzas, sino simplemente por curiosear. Así también hoy en día, ¿cierto? Hay personas que van a las iglesias solamente por curiosear, a ver qué enseñan los locos evangélicos, a ver qué hacen allá en esa iglesia, a ver qué tan diferente es de la iglesia donde yo asisto, a ver cómo enseña el pastor de esa iglesia, por curiosear.
Otros le seguían por recibir un milagro, como escuchamos hoy por radio y por televisión, a los que promueven el evangelio facilista y barato. Venga por su milagro. ¿Usted no ha escuchado? Venga por su milagro. Señales, prodigios y milagros. Venga por su milagro. Yo no escucho, vengan para que se arrepientan y cambien de vida. O sea, los que lo seguían por recibir un milagro, por recibir cosas. Los utilitaristas podríamos llamarlos. Otros, como los fariseos religiosos, le seguían para hacerle preguntas capciosas, para ver si se equivocaba en algo y acusarlo y tomarlo preso y meterlo a la cárcel. Hoy también se pasa lo mismo. Muchos escuchan a los pastores a ver en qué se equivocan, cuál es la doctrina equivocada para caerles con todo el peso de la ley. Es decir, o también para hacerle preguntas capciosas, a ver en qué se equivoca. Otros le seguían porque querían obtener el cielo sin renunciar a su estilo de vida pecaminoso y a sus apegos materiales. Muchos vienen a la iglesia esperanzados en ir al cielo, pero no quieren renunciar a su estilo de vida pecaminoso. Y así pasan por años en la iglesia, creyendo que con asistir, sin un cambio de corazón, sin un cambio de vida, van a obtener la salvación, van a obtener el cielo. Quieren cielo sin renunciar a sus apegos materiales, sin renunciar a su pornografía, sin renunciar a su adulterio, sin renunciar a sus mentiras, sin renunciar a su pereza, sin renunciar a aquello que impide su crecimiento espiritual. Pero habían otros que le seguían porque realmente querían vivir para Cristo y hacer su voluntad. La pregunta en esta mañana es, ¿en cuál grupo se encuentra usted? Dios quiera que sea en el último que mencione, que no sea en el de los curiosos, que no sea en el de los que busca solamente hacer la siembra para recibir un montón. No, hermanos. Su asistencia a la iglesia, su asistencia a escuchar la palabra, debe ser movida por el profundo deseo de tener un cambio radical en su vida, una transformación de mente y corazón que honre y glorifique al Dios santo que hizo los cielos y la tierra. Vivir para Cristo y morir para Cristo. Amén. Ese debe ser el motivo por el cual usted sigue a Cristo, asiste a la iglesia, comparte con los creyentes. Según el texto, como Cristo veía que mucha multitud le seguía, llegó el momento de aclarar las cosas, de poner los puntos sobre las íes a las multitudes que seguían al Señor Jesús, especialmente ahora que Él se acercaba y que iba rumbo a Jerusalén, donde entregaría su vida hasta la muerte en la cruz del Calvario. Y por eso el Señor Jesucristo nos dice en su palabra que grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo: un momento, voy a ponerles las cosas claras, a poner los puntos sobre las íes. Y comienza su exposición, comienzan sus exigencias para ser discípulo de Cristo. ¿En qué consiste o en qué consistirá siempre las exigencias para todo aquel que quiere ser discípulo de Cristo? Lo vemos en el verso 26 y 27. Leámoslo nuevamente, hermanos. Haga el ejercicio de leer la palabra de Dios. Si alguno viene a mí, dice Cristo, y no aborrece a su padre y madre,
y mujer e hijos y hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y usted se puede adelantar un poquito al versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tremendas exigencias, ¿no es verdad, hermanos? Ser cristiano no es pasar al frente y hacer una oración, hermanos. Ser cristiano cuesta todo, hermanos. La salvación no cuesta nada. Él pagó la deuda de nuestros pecados en la cruz, pero nuestra santificación lo cuesta todo, hermanos. ¿En qué consiste las exigencias para ser discípulo de Cristo? Al leer estos versículos, podríamos decir que es una exigencia cuádruple. En primer lugar, podemos decir que para ser discípulo debemos, en primer lugar, aborrecer a nuestros familiares. En segundo lugar, nos dice el texto que debemos aborrecer nuestra propia vida. En tercer lugar, tenemos que llevar nuestra propia cruz. Y en cuarto lugar, tenemos que renunciar a todo lo que poseemos. Miremoslo. Si alguno viene a mí y no aborrece, va a hablar de la familia, padre, madre, y mujer, e hijos y hermanas, y aún también su propia vida. Ya cuando termine, hermanas, ahí está, aborrecer la familia. Segundo, aborrecer mi propia vida. No puedo ser discípulo de Cristo. Verso 27. Y el que no lleva su cruz, esa es la tercera exigencia, llevar la propia cruz, y viene en pos de mí, no puede ser discípulo. Y el verso 33. Y cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sí notan las exigencias? Entonces, ¿cuáles son? Aborrecer mi familia, aborrecer mi propia vida, llevar mi propia cruz y renunciar a todo lo que poseo. ¿Quién va a hacer eso, hermanos? ¿Quién? ¿Qué exigencias, hermanos? Veamos una por una estas exigencias. Veamos en primer lugar, aborrecer a sus familiares. Entre los familiares está padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas. Pastor, entonces para ser discípulo de Cristo, ¿tengo que odiar a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa y a mis hijos? No, hermanos. La palabra aborrecer es una expresión judía que no se debe entender de la manera en que nosotros entendemos la palabra aborrecer. Nosotros entendemos la palabra aborrecer como odiar, como tener por poco. Nosotros debemos entender la palabra aborrecer de otra manera, como la enseña el texto griego. El texto griego, cuando dice aborrecer, quiere decir amar menos. Amar menos. La palabra aborrecer ahí significa amar menos. ¿Qué significa la palabra aborrecer? Amar menos. Lo que indica que lo que Cristo quiso decir es que si alguno viene a Él y no ama menos a su mamá, a su papá, a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, que a Él, no puede ser su discípulo. Cristo dice que si queremos ser sus discípulos, necesariamente Él debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si queremos ser sus discípulos, necesariamente
Él debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Por tanto, nuestro amor por Cristo debe ser superior al amor por nuestra familia. Si el amor por nuestra familia desplaza a Cristo y sus enseñanzas del primer lugar, nuestro corazón no está teniendo a Cristo en el primer lugar. No podemos ser verdaderos discípulos del Señor. No somos aptos para el reino de los cielos. Cristo debe ser tenido en cuenta en primer lugar en todas las cosas. Él debe tener la preeminencia, dicen Colosenses, en todo, porque Él es la cabeza de la iglesia, porque Él es el creador, porque Él es el sustentador, porque Él dio su vida por nosotros. Él debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. En ese entonces, mis hermanos, cuando Cristo habló de estas exigencias, de aborrecer la familia o de amar menos a la familia que a Cristo, el judío que se hacía cristiano o discípulo de Cristo tenía que estar dispuesto a ser desheredado, expulsado de su casa y de la sinagoga. No podía volver a entrar a escuchar la palabra de Dios en la sinagoga. Era desheredado de sus padres y expulsado de su casa, considerado un traidor y una lacra, por hacerse ¿qué? Cristiano. Por tanto, el que estuviera dispuesto a sufrir las consecuencias de ser seguidor de Cristo, ¿cuáles eran las consecuencias? Ser desechado de su familia, ser desheredado y ser expulsado de la sinagoga para no volver a escuchar la palabra de Dios. Ese era un verdadero discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo entonces, en ese entonces, era estar dispuesto a ser ¿qué? Desheredado, desechado y expulsado de la sinagoga. Y eso es lo que les está planteando Cristo. Si alguno viene a mí y no está dispuesto a amar menos a su familia que a mí, no puede ser mi discípulo. Porque cuando usted diga que se hace cristiano, lo van a desheredar, lo van a echar de su casa, lo van a expulsar de la sinagoga y usted no puede volver a tener comunión con los que amaba. En eso consistía ser discípulo de Cristo. Y hoy en día, mis hermanos, también he escuchado de gente que dice: usted se volvió evangélico, se volvió cristiano, dejó la religión y la tradición de sus padres y le quitan el aula y un poco de cosas, hermanos, por hacerse cristiano. Pero hay una segunda exigencia para ser discípulo de Cristo, y es aborrecer su propia vida. Noten las palabras: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanas, y aún también su propia vida. Aborrecer su propia vida, es decir, negarse a sí mismo, estar dispuesto a poner por encima de sus sueños, sus metas y sus deseos la santa voluntad del Señor Jesucristo. Eso es negarse a sí mismo, estar dispuesto a poner por encima de sus sueños, de sus metas y sus deseos la santa voluntad del Señor Jesucristo. En eso consiste negarse a sí mismo. Cristo no está diciendo que un discípulo no tenga metas, que un discípulo no tenga sueños ni deseos. Lo que Él quiere decir es que su profesión, sus sueños, sus metas y deseos deben ser puestos para la gloria y los propósitos de Cristo. Porque ¿cuál es la tendencia nuestra? Yo quiero ser profesional. ¿Para qué quiere usted ser profesional? ¿Para conseguir plata, ser famoso y que todo el mundo lo alabe? Eso es una meta baladí, pasajera, egoísta. Yo deseo tener una familia. ¿Para qué quiere tener una familia? ¿Para enseñarle malas mañas? ¿Para enseñarle a ser idólatra? ¿Para qué quiere tener una familia? Si usted no quiere tener una familia que refleje la imagen de Dios en sus hijos,
en su relación conyugal, el amor, el perdón y la misericordia. ¿Para qué quiere usted tener familia, hermano? ¿Para qué sea tener cosas, carro, casa, cosas materiales? ¿Para qué sea usted tener esas cosas materiales? ¿Para volverse más machucho? ¿Para volverse más egocéntrico? ¿Con qué propósito quiere usted tener cosas? Es que yo quiero vivir muchos años. ¿Para qué quiere usted vivir años, hermanos? ¿Cuál es el propósito de querer vivir largo tiempo? ¿Seguir pecando y ofendiendo a Dios? ¿O el deseo de vivir es honrar y glorificar a Dios en sus actos? El deseo de tener cosas es tener esas cosas para que sirvan para el beneficio de otro y la obra de Dios sobre la tierra. ¿Para qué quiere tener una profesión? Una profesión debe estar siempre enfocada al servicio de Dios, a la honra y la gloria de Dios. ¿Para qué quiero tener familia? Si la familia mía no honra a Dios. Hermanos, eso es negarse a sí mismo. Mis sueños, mis metas y mis deseos egoístas deben ser quitados de ahí, de ese egoísmo, mis metas, mis sueños y mis deseos, y ponerlos ¿a qué? Al servicio, la gloria y la honra de Dios. Pero el pasaje también nos muestra una tercera exigencia para ser discípulo de Cristo, y es llevar su propia cruz. Noten lo que dice el verso 27. Y el que no lleva su cruz, ¿el que no qué? Lleva su cruz. Cada uno debe llevar su propia ¿qué? Cruz. Y viene en pos de mí. O sea que para yo seguir a Cristo debo cargar ¿qué? Una cruz. No puedo ser discípulo de Cristo si no cargo mi cruz. Muchas personas interpretan llevar la cruz. Escuchen bien lo que les voy a decir. Muchas personas interpretan llevar la cruz como parte de la carga que deben llevar en su vida. Por ejemplo, una relación conyugal difícil. Es que ese marido que me tocó es mi cruz. Esa es la cruz que me tocó llevar, y lo interpretan de esa manera. Un trabajo ingrato y difícil, es que ese trabajo es mi cruz. Hay trabajo porque me toca, porque no hay más que hacer, pero esa es mi cruz. Una enfermedad, esa es la enfermedad que me tocó llevar y padecer, esa es mi cruz. Y con orgullo de autocompasión dicen, esa es mi cruz que tengo que llevar. Tal interpretación es incorrecta. No es lo que Jesús quiso decir cuando dijo llevar la cruz y seguirlo a Él. Eso no es lo que quiso Cristo decir. En tiempos de Jesús, la cruz representaba la muerte dolorosa para los criminales. Era el patíbulo de ejecución. Los romanos forzaban a los criminales condenados a llevar su propia cruz hasta el lugar donde serían crucificados. Esto indica que llevar la cruz significaba llevar su propio instrumento de ejecución mientras se enfrentaba al ridículo y al escarnio público camino a la muerte. Eso fue lo que pasó con Cristo. Por tanto, mis hermanos, toma tu cruz y sígueme significa estar dispuesto a morir por seguir a Cristo. Esto se llama morir a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta al Señor Jesucristo. Es un llamado a renunciar a lo que ya les dije antes, a lo que yo tengo como meta y como sublime. ¿Saben qué dijo Cristo una vez? Que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Los hombres tienen por sublime ser famosos, ser poderosos,
darse la gran vida, y no es que esté mal darse la gran vida, disfrutar de las cosas que Dios ha creado, pero su meta y su objetivo hacen de su vida el centro, esas cosas. Pero esas cosas que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Lo que Dios quiere de nosotros es que estemos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de honrar a Cristo y de seguirlo a Él por donde quiera que Él vaya. Estar dispuestos a dar la vida, si es preciso, por la causa del Evangelio. Tomar la cruz, mis hermanos, significa estar dispuesto a seguir a Jesús si esto implica perder mis amigos más cercanos. ¿Escucharon eso? Tomar la cruz significa estar dispuesto a seguir a Jesús si esto implica perder a mis amigos más cercanos. Tomar la cruz de Cristo significa estar dispuestos a seguir a Jesús si esto implica que mi familia se aleje de mí, que mi familia me aborrezca. Tomar la cruz de Cristo significa estar dispuesto a seguir a Jesús si esto implica burlas y desprecio por mi fe en el Señor Jesús. Muchos jóvenes son ridiculizados en la universidad por su fe, pero bienaventurado el joven que aunque se burlen de él, aunque lo desprecien, continúan fieles al Señor. Tomar la cruz significa estar dispuestos a seguir a Jesús si esto implica ganar menos sueldo. Óiganlo bien, si esto implica ganar menos sueldo en un trabajo que me permita honrarlo a Él en su día santo. Muchos sacrifican la bendición de Dios por la bendición económica, pasajera y temporal. ¿Me estoy haciendo entender? Estar dispuesto a ganar menos sueldo en un trabajo que me permita honrarlo a Él y sacar tiempo para Él. ¿Saben qué dice la Escritura? Que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿De qué me sirve a mí ganar todo el mundo si pierdo mi alma, hermano? Eso es cargar la cruz. Pero si yo, por estar pensando solo en mis metas y en mis triunfos, me alejo de Dios, me aparto de Él, dejo de alimentarme espiritualmente, tarde o temprano resulto viviendo en Sodoma y conviviendo con Sodoma o con los sodomitas, como pasó con Lot. ¿O no es así? Que por avaricia, que por el deseo de tener más, terminó enredado y perdiendo a su familia, a su mujer, a sus yernos, a sus hijas. Porque ¿qué fue de Lot? Un pobre que, aunque fue salvo, pasó raspando, hermanos, con sufrimientos y pérdidas por estar metido donde no debía meter y con el corazón puesto en donde no debía tenerlo puesto, amando más este mundo y las cosas de este mundo y la avaricia que nos ofrece este mundo. Por eso el apóstol Juan muy sabiamente dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre, aleluya. ¿A qué le apunta usted? ¿A qué le está tirando usted? No sea corto de visión. No se deje engañar por este mundo, ni por las apariencias de este mundo. El brillo aparente es un brillo aparente, pasajero, temporal, pero el brillo de Dios permanece para siempre, hermanos. Tomar la cruz significa estar dispuesto a renunciar muchas veces a lujos y comodidades por la extensión del reino de Cristo. Estar dispuesto aún a dejar muchas veces la familia en otro lugar para venir a servir a otros que necesitan conocer al Señor.
ser misionero, estar dispuesto a compartir, a sufrir, a incomodarme, con tal de hacer la voluntad del Señor. Eso es llevar la cruz, hermanos. No es la cruz de su marido, borracho. No. No es esa la cruz. Ni de su mujer cantaletosa. No, esa no es la cruz. Esas son consecuencias de sus malas elecciones. Tomar la cruz significa estar dispuesto a seguir a Jesús si esto implica perdonar a mi ofensor, ayudar a mi enemigo, orar por el que me ultraja y por el que me persigue. Eso significa ¿qué? Llevar mi cruz. Espero que esté siendo claro y que no confundamos una cosa con la otra. Como les decía ahorita, la salvación no cuesta nada porque Cristo pagó por ella en la cruz. Quitó la ira de Dios de sobre nosotros, pero nuestra santificación lo cuesta todo. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículos 1 al 9. Perdón, no es 1 al 9, sino al 4. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Si habéis resucitado con Cristo, eso significa que hemos ¿qué? Muerto primero, muerto al viejo hombre. Si pues hemos muerto, es decir, si hemos sido crucificados con Cristo, si hemos muerto a nuestro yo, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuál debe ser el resultado? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, no las cosas de la tierra, ¿cierto? Donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. Cuando uno apunta con un revólver o con un fusil, hay una cosita que va encima del cañón que se llama ¿cómo? Mira. ¿A dónde nosotros debemos poner el cañón con la mira? ¿A dónde? En las cosas de arriba. Entonces usted que a todo momento debe estar apuntando para arriba, hermano, no para abajo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Habéis qué? Muerto. ¿Muerto a qué? Al viejo Javier, al viejo Ramón, a la vieja Vilma, a la vieja Yolanda, ponerla, porque habéis muerto. Y vuestra vida, ¿a dónde está? Escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida, ¿quién es nuestra vida? Cuando Él se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es allá a donde usted le debe apuntar. ¿Cómo, hermano? Ajá. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y ahí sigue una lista, mis hermanos. Es allá donde nosotros debemos apuntarle. Amén. El pasaje nos muestra una cuarta exigencia, mis hermanos, para ser discípulos de Cristo. Volvamos a Lucas, por favor. Nos muestra una cuarta exigencia. Y está en el versículo 33. Y es renunciar a todo lo que poseamos. Dice: así pues, como concluyendo, cualquiera de vosotros, o sea que esto no es para algunos, sino para cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hemos entendido, si somos verdaderos discípulos de Cristo, que lo que poseo no tiene ningún valor en comparación con el valor de Cristo. ¿Cuándo renuncio yo a todo lo que poseo y estoy dispuesto a desprenderme de todo lo que poseo? Cuando entiendo el valor que tiene ¿quién? Cristo. No hay nada en este mundo, por valioso y hermoso que sea, que se compare y que se iguale ¿a quién? A Cristo. Es por eso, esto lo podemos ver claramente en Mateo 13. Vaya conmigo a Mateo 13, hermanos. Mateo 13, versículos 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. ¿Y qué hace ese hombre? Gozoso por ello va y ¿qué? Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. A él no le importa despojarse de todo lo que tiene porque sabe que encontró el mayor tesoro del universo. ¿Cuál es ese tesoro? Cristo. Versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, ¿cómo es el reino de Dios? Comparado a una perla preciosa, fue y vendió ¿qué? Todo lo que tenía y la compró. Si notan, hermanos, ¿cómo hacemos nosotros para renunciar a todo lo que poseamos? Entendiendo el gran valor de Cristo, el gran valor del reino de Dios. Estoy dispuesto a desprenderme de cualquier cosa, aún de mi mujer, aún de mis hijos, por el valor de Cristo, aún de mi padre, aún de mi madre. Si notan que el mensaje es uno, porque he encontrado a Cristo. Si mi papá y mi mamá se oponen a que yo siga a Cristo, lo lamento, papá y mamá, pero primero está ¿quién? Cristo. Porque el que murió en la cruz no fue mi papá ni mi mamá, fue Cristo el que murió. El que resucitó no fue mi papá ni mi mamá, fue Cristo el Señor. Mis hijos no dieron su vida por mí, fue Cristo el que la dio, fue el Hijo de Dios. En el día del juicio, el que no crea, por más padre que sea, y por más madre que sea, y por más familiar que sea, si no han creído en Cristo, serán ¿qué? Apartados de mí. Y mi familia vendrá a ser ¿quién? La familia de Cristo, y no mi familia biológica. Por eso, Cristo es el valor invaluable, la perla preciosa, el tesoro escondido. ¿Ha encontrado usted ese tesoro? ¿Ha entendido lo que vale ese tesoro? Nada en este mundo se puede comparar. Cristo es el todo y en todos, mis hermanos. La gloria sea para Él. Y el segundo punto de nuestro sermón. No, esto está más bueno, pero ya nos acabó el tiempo. Me provoca dejar ahí, hermanos, para una segunda oportunidad. El segundo punto de nuestro sermón: la precaución para ser discípulo de Cristo. Después de exponer que tenemos que aborrecer la familia, que aborrecer nuestra propia vida, que llevar nuestra propia cruz y renunciar a todo lo que poseemos, Cristo dice, para que ninguno se equivoque en tomar decisiones apresuradas, dice: porque ¿quién de vosotros, verso 28, que queriendo edificar una torre? ¿Cuál es esa torre? ¿A qué hace referencia? Al reino de los cielos, a la salvación. No se sienta primero, es decir, o querer ser cristiano. No se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000?
Y si no puede, cuando el otro rey viene y está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor, a través de estas dos ilustraciones, la ilustración de aquel hombre que edifica la torre y que tiene que sentarse primero para calcular los costos, a ver si puede terminar la torre para no quedar avergonzado después de empezarla, y a través de la ilustración del rey que tiene 10,000 hombres y que va a pelear contra otro rey que tiene 20,000 hombres, pero que se sienta a pensar y dice: no, yo no le puedo hacer frente a ese rey que viene contra mí con 20,000, porque si me voy y le hago frente, entonces me van a destruir, voy a quedar en ridículo, voy a enviarle una embajada y le voy a pedir condiciones de paz. El Señor, a través de estas dos ilustraciones, quiere dejar en claro y de manera sincera dos precauciones para ser discípulo de Cristo. En primer lugar, Cristo quiere que en sus filas no hayan falsos discípulos. Él no quiere falsos positivos dentro de sus filas. Eso es lo que quiere con estas ilustraciones del rey y del que construye la torre. Nuestro Señor hizo estas advertencias a través de las ilustraciones citadas con el objeto de impedir que le siguiesen irreflexivamente por motivos superficiales o en el acaloramiento de las emociones del momento, que en la hora de la prueba se enfriarían. O sea, Dios no quiere seguidores emocionalistas e irreflexivos que no calculan el costo ni lo que significa ser cristiano. Cristo sabía que nada es tan perjudicial a la causa del cristianismo y a las filas de la iglesia como las profesiones falsas de fe, y que nada causa tanto mal a la iglesia como aquellos que se ponen el rótulo de cristianos y llevan una vida desordenada y licenciosa, ignorando la causa del verdadero evangelio, no teniendo conciencia de lo que significa ser cristiano. Y con esas advertencias Cristo quiere impedir que en sus filas hayan falsos positivos, falsos discípulos. Y por eso les dice: si usted quiere ser seguidor mío, piense lo que implica ser seguidor mío. Tiene que estar dispuesto a dejar el amor que tienes en primer lugar por tu familia. Tienes que estar dispuesto a negarse a sí mismo. Tiene que estar dispuesto a llevar la cruz. Tiene que estar dispuesto a renunciar a todo lo que posee. Si así es, ven y sígueme. Pero si no estás dispuesto a eso, es mejor que se siente y eche lápiz y calcule los costos. Eso es lo que Cristo quiere, que no seamos seguidores irreflexivos. Cristo a nadie engañó. Cristo a nadie le dijo: venga y todo será camino de rosa y camino de algodones. No, Cristo fue sincero. Cristo fue confrontador y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lo que yo le ofrezco no está en este mundo, está allá. Y para llegar allá hay que renunciar a lo de acá. Y eso es lo que Cristo está diciendo en estas advertencias, con estas ilustraciones. Porque dígame si no causa mal a la iglesia una falsa profesión de fe. Este servidor ya lo ha experimentado. Muchos se han bautizado y después, para atrás, mijo. O el vecino, uno llega y invita al vecino, de pronto hermano, y entonces el vecino viene a la iglesia y viene los domingos y de pronto ya canta. Ya creemos que él se convirtió y ya lo hacemos un hijo de Dios. Solo Dios lo sabe. Y es con el tiempo que se empiezan a evidenciar los frutos. No es cuando nosotros queramos, es
en el tiempo de Dios, si este hombre no está dispuesto a renunciar a su yo, a su egoísmo, a poner en primer lugar a Cristo, ese hombre no sirve para ser discípulo, no es apto para el reino de los cielos. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de Cristo. Y en segundo lugar, con esas ilustraciones, el Señor quiere que estemos dispuestos a reconocer con humildad nuestra incapacidad espiritual delante de Dios. Piensen en las ilustraciones. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Tenemos que reconocer que nosotros no tenemos los recursos físicos ni espirituales para construir la torre de nuestra salvación. Eso es lo que Cristo quiere decirnos al ponernos la ilustración de la torre. ¿Quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, los costos, a ver si puede edificarla? No sea que al que comenzar a edificarla se le acabe la plata y usted quede avergonzado y la gente se burla de usted. Con eso Cristo nos está diciendo que no tenemos los recursos físicos ni espirituales. Tenemos que tener humildad para reconocer eso. Para construir la torre de nuestra salvación necesitamos de la ayuda del Santo Espíritu de Dios para construir la torre de nuestra salvación. Tenemos que reconocer con humildad que nosotros no tenemos los recursos espirituales para hacer frente a los enemigos de nuestra alma. Este rey con 10,000 va a pelear contra otro que tiene 20,000. Este rey reconoce humildemente que no tiene recursos ni fuerzas para combatir contra el enemigo. Eso es lo que Cristo quiere decirnos. Tenemos que con humildad reconocer que no tenemos recursos para pelear contra el enemigo de nuestra alma, que es el diablo. Y tenemos entonces que pedir al Santo Espíritu de Dios los recursos para hacerle frente a las pasiones pecaminosas y a las acechanzas del diablo que tenemos que enfrentar diariamente. ¿Sí o no, hermanos? En conclusión, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podremos renunciar a todo lo que poseemos para poner a Cristo en el primer lugar de nuestro corazón. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podremos amar más a Cristo que a nuestra familia. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podremos aborrecer nuestra propia vida para ser discípulos de Cristo. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podremos llevar nuestra cruz para ser discípulos de Cristo. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podremos renunciar a todo lo que poseemos. Necesitamos con humildad reconocer que necesitamos de Él 100%. Solo Él puede hacernos aptos para el reino de Dios. Y eso se empieza reconociendo nuestra incapacidad moral y espiritual para lograrlo. Si no hay esa humildad, y si usted cree que en sus fuerzas puede hacerlo, usted está muy equivocado y nunca podrá lograrlo. Amén. Y en tercer lugar, el Señor nos advierte del desastre que podemos sufrir si no llevamos la cruz, si pretendemos ser discípulos de Cristo sin llevar la cruz. Versos 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos, oiga. ¿Qué quiere decir Cristo con esto? Que el hombre o la mujer que ha hecho profesión de fe sin calcular los costos y que después falta a las promesas, amando más este mundo y viviendo para sí, pretendiendo obtener el cielo sin la cruz, sin negarse a sí mismo, es como la sal que ha perdido su sabor y que por consiguiente no sirve para nada. ¿De qué sirve la sal si no sirve para salar? Para nada, hermanos. Dice el texto que ni para el muladar sirve, porque se hace insípida, sino para ser hollada o pisada por los hombres. Ni para la tierra ni para el muladar es buena, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así sucede con aquella persona que, conociendo la verdad, que habiendo hecho profesión de fe,
acaloradamente, después renuncia y no cumple con sus votos, sino que testifica en contra de Cristo y no da testimonio, sino que se aparta, le acontece como la sal, que se vuelve insípida y no sirve para nada. Ninguno, mis hermanos, se encuentra en una situación tan peligrosa, escúchenlo bien, ningún hombre se encuentra en una situación tan peligrosa como el que, habiendo conocido a Cristo y profesando amarlo, quebranta sus votos y vuelve al mundo, volviéndose a su antigua religión. Qué tristeza, hermanos, enseñarle uno la doctrina a una persona, sacar tiempo, mostrarle la verdad y él decir sí pastor, y después verlo volver al catolicismo. Yo lo he visto con estos ojos, hermanos. Eso es triste y lamentable. Es una sal que perdió ¿qué? Su sabor y que no sirve para nada. Porque ¿cómo es posible que habiendo sido lavado yo vuelva a revolcarme como la puerca en el cieno? O como el perro que ha vomitado vuelve y se come el vómito, hermanos. Esto es inconcebible. Este hombre o esta mujer que ha pecado, no ha pecado por ignorancia. Ellos conocen la doctrina, se han apartado y han pecado deliberadamente contra un Dios que les es conocido. Por consiguiente deben temblar, porque se han convertido en sal sin sabor. La santa palabra de Dios dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron reciban otra vez la luz para ser renovados en arrepentimiento. El Señor nos dé la gracia, mis hermanos, para ser verdaderos discípulos y no tomar decisiones acaloradas movidas por las emociones,